La jornada de ayer, la atención de buena parte del continente probablemente se centró en las elecciones que se cumplieron en la Argentina. Y claro, cuando se dieron los resultados, esto provocó diversas reacciones, pero se constituyó el triunfo de Milei en un hecho especial, en un caso inédito, en una situación que merece ser analizada. Los titulares de diario El País de Madrid, España, dicen lo siguiente: Milei arrasa y Argentina da un salto a lo desconocido. Milei se impone ante Massa por casi 3 millones de votos. Además gana en 21 de las 23 provincias. Suspendida la reunión de Milei con el actual presidente Alberto Fernández para la transición. El economista neoliberal, tras ganar las elecciones, dijo: todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en sus manos. La propuesta del ultra, dice El País, dolarizar la economía, prohibir el aborto, desmantelar el Estado. Milei, profeta mesiánico y estrella de rock. Estos son algunos de los temas que plantea en portada diario El País para América Latina. Y vamos a tratar este tema, y para ello hemos pedido la presencia de Alejandro Zavala. Él es un politólogo, consultor político, conocedor de la realidad política argentina. De hecho, ha vivido algunos años en ese país. Y también nos acompaña el doctor Francisco Paredes. Él es experto en Derecho Internacional. Le hemos pedido a Alejandro y a Francisco que nos permitan comentar, analizar los resultados de estas elecciones que provocaron esta sorpresa, aunque no sorpresa, pero más bien este hecho inédito por las características de Milei y por la presencia durante tantos años del peronismo en distintas facetas, en distintas presentaciones. Así que vamos a empezar. Alejandro, quizás contigo, una primera lectura, lo ocurrido ayer en Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, un gusto saludarte a ti, un saludo cordial para toda la audiencia, un saludo a mi contertulio. Bueno, en realidad sí fue sorprendente, sobre todo la diferencia, es una locura la diferencia. Todas las encuestas sí decían que Milei estaba arriba, yo seguí más o menos 7 encuestadoras, de esas 5 decía que Milei estaba arriba, pero con 2 puntos y medio, o sea, dentro del margen de error. Lo que pasó ayer fue una cosa de locos, porque se suponía además que el voto oculto o el voto vergonzante era más para Massa que para Milei. Entonces fue una cosa realmente impresionante lo que pasó ayer. Hubo dos sentimientos preponderantes en esta campaña. La ira o la bronca, como lo llaman los argentinos, contra la situación calamitosa en la que está el país. Una situación de desastre absoluto, 140 de inflación anual, el dólar por los cielos, mil pesos, 50% de la gente bajo la línea de pobreza, casi 20% de indigentes, o sea, no dan más. Si tú ves los índices de los niños en el conurbano bonaerense, casi todos están en la extrema pobreza, en la indigencia absoluta. Entonces, ese era un sentimiento. Y el otro, el miedo contra algo que era desconocido. A ver, Milei, el miedo que generaba Milei. Claro, porque en estricto rigor él es un outsider en todo sentido. ¿Por qué? Primero porque armó un movimiento político en 2 años. O sea, una velocidad para competir contra 70 años de peronismo. Es una cosa impresionante lo que logró. Y a pesar de que en la primera elección sacó una pequeña representación en el Congreso, le sirvió para tener esta plataforma. Milei es una persona absolutamente histriónica, muy agresiva, por eso es que genera miedo. Le ha dicho a toda la gente de todo lo que se puede. Al Papa se lo cargó para usar. Todo el mundo, no ha dejado títere con cabezas, sí. Ha dicho, entonces eso generaba un poco de miedo. Y también este tema del libertarianismo, yo no creo que sea neoliberal, ni mucho menos, es libertario, pero libertario conservador. Más bien conservador. Dentro del liberalismo también hay facciones como en la izquierda, que hay trotskistas, maoístas, socialistas, comunistas. En el liberalismo también, él es conservador, porque en esencia el liberalismo es
respetar el proyecto de vida de cada uno. Entonces no te podrías meter con temas como el aborto, y sin embargo Milei es un conservador en todo sentido. Entonces este shock que además quiere desmantelar todo, porque además acuérdate que el populismo lo que hace es normalmente agrandar el Estado a límites insospechados, pues porque ahí es donde primero dos cosas. Primero mete a toda su gente en los puestos públicos. Claro. Hay miles y decenas de miles de puestos de gobierno, empiezan a creer secretarías del absurdo, de cosas que no te puedes imaginar. Como aquí hubo también una secretaría de la felicidad, ¿de acuerdo? Claro. O sea, ese es el estilo del populismo. Entonces empiezan a crear esto y a la vez estas secretarías se encargan de tener atados con dádivas a los electores. Entonces tiene muchísimos, y toda esta suerte ha hecho que se pierda un montón la cultura del trabajo en Argentina. O sea, los migrantes que llegaron en los inicios del siglo XX, que eran españoles e italianos básicamente, llegaron de la pobreza huyendo de las guerras europeas. Grandes trabajadores, claro, esforzados. Les dieron terrenos, les dieron tierra y la trabajaron, pero de una manera impresionante. Ahora, cuando llegó Perón, fue una de las cosas del fundamento del populismo, es que Perón regresó a esa gente que estaba trabajando la tierra y les trajo a las grandes ciudades y se crearon estos cinturones de miseria y les estuvo siempre dándoles dádivas y este tipo de cosas. Entonces, esta ruptura a un montón de gente le hace un montón de ruido porque ya no van a tener, se va a cortar al mínimo, va a terminar con los subsidios, las ayudas, y este tipo de cosas son de ruptura y son bastante fuertes y poderosas. Entonces eso generaba miedo en cierta parte de la sociedad, pero yo creo que la gente se cansó de la absoluta corrupción. De los CAL, todo, o sea, es increíble. Cristina Fernández tiene como 40 juicios, la desaparición del fiscal Nisman cuando estaba a punto de llamarle a juicio, todas estas cosas, todo el grupo, la argolla de ellos que han sacado plata en bolsas, metido en conventos, han tenido cajas fuertes donde han enterrado la plata. Bueno, Cristina Fernández tiene unas propiedades en el sur de la Argentina donde eran hasta poco tiempo atrás los dueños prácticamente, que pasan deshabitadas, donde se supone que lavan plata. Bueno, toda esta cosa ya les llegó al colmo a la gente. El gobierno tenía 80% de rechazo, entonces es difícil mantener una cosa así y optaron definitivamente por la ruptura. Ok, muchísimas gracias. Esta primera lectura, esta primera reflexión que ha compartido Alejandro Zavalo sobre lo ocurrido ayer en Argentina. Ahora es el turno de Francisco Paredes. Francisco, asimismo, ¿qué nos puede compartir de lo sucedido ayer en Argentina? Gracias, Andrés. Creo que Alejandro hizo un muy buen ejercicio para resumir el sentimiento del argentino de a pie. Ahora, yo lo que quisiera es quizás resumir el resultado de las elecciones en 3 niveles. Yeah. Primero, la conclusión de no hay un rival chico. Cuidado a quien se ofende en el camino, porque eso fue lo que le sucedió y le está sucediendo y ahora le está pasando factura a Cristina Fernández, porque cuando Milei sale a la palestra, empieza a trabajar en medios desde el año 2014, empieza a tener algo de reconocimiento y lo que sucede es que es ofendido pues por la propia Cristina Fernández y lo reta. De Cristina que anda a fundar el partido, gana las elecciones. Y gana sus elecciones y lo hace. Funda su partido, gana sus primeras elecciones a nivel del Senado y más adelante, el día de hoy, pues como presidente de la República, que se instalará ahora el 10 de diciembre. La segunda lección que nos deja es la grandeza de Patricia Bullrich. Parecería que todavía existen esta clase política, no diría desinteresada, seguramente algún interés de fondo tendrá, pero que pese a que su partido no la apoyó en su totalidad, miremos que Patricia Bullrich obtuvo un 23% realmente en las elecciones generales, y 22% es lo que sube los 22 puntos. ¿Usted cree que todo lo de Macri y Bullrich se fue para allá? Yo no diría en su mayoría, yo diría que casi todo, ella tuvo 23%, Milei subió 22%. Entonces creo que es una explicación lógica y se debe a la grandeza. No se olvide que también sucede algo interesante. La invitada especial para el cierre de campaña de Javier Milei es Patricia Bullrich, quien pide y continúa con este proyecto de hacer todo lo posible para que el kirchnerismo desaparezca de Argentina, ¿no? Y la última reflexión también es más que una reflexión, es una pregunta.
¿va a poder Javier Milei ser fiel a sus promesas de campaña? ¿Va a poder separarse de esta casta para poder gobernar? ¿Qué acuerdos de gobernabilidad va a tener que alcanzar? Los próximos 6 meses van a ser fundamentales para entender qué es lo que va a suceder, pero ya hay anuncios buenos. Con el simple anuncio de la posible privatización de YPF, hemos visto que las acciones de YPF en Estados Unidos, en Wall Street, han subido ya un 30%. Es una cosa inesperada, pero buena, que apunta hacia que la actitud del candidato y las promesas del candidato pueden ser bien recibidas por los mercados internacionales. Creo que es muy prematuro para saber qué es lo que va a suceder con el riesgo país, con los bonos de tesoro, con la deuda argentina, pero tendremos que ver qué sucede esto en las próximas semanas y en especial con la integración completa de su equipo. Una de las dificultades que tiene ahora Milei es decidir quiénes van a ser los miembros de su equipo que tengan algo de experiencia política, porque se necesita alguien que pueda manejar, yo diría, las cuerdas de la política para poder tener cierta estabilidad. ¿Por qué? Porque él en la Cámara de Diputados tiene apenas cerca de un 12-14% y en la de senadores no llega al 10%. Entonces tiene que hacer alianzas, habrá que... Va a tener que ser parte de la casta. ¿Qué ocurre? Habrá que ver si hace alianzas con el peronismo, pues. Sí, sí. Es lo que ha ocurrido aquí con el correísmo y el Partido Social Cristiano. Sí, porque al menos en un primer momento es muy necesario poder tomar en cuenta que muchas de las medidas que él quiere adoptar son medidas que tienen que pasar por esas dos cámaras. Entonces tendrá que llegar a acuerdos. Ahora, ¿a qué costo? Eso tendremos que mirar cómo se van desarrollando esos acuerdos en los próximos 6 meses, 8 meses, en el próximo año, y ver qué de las promesas de campaña puede efectivamente cristalizarse en la realidad. Entonces pongamos eso para la intervención de Alejandro. Y uno de los videos, una de esas cositas que salen en las redes sociales, es una pizarra donde están los ministerios. Sacaba, este ministerio no, este ministerio no. ¿Será que va a poder implementar eso? Por favor, Alejandro. Bueno, yo, Andrés, creo que hay dos paradojas súper interesantes con respecto a la candidatura de Javier Milei. La primera, su personalidad. Es un tipo totalmente histriónico, era como un cantante de rock, pero con 50 tazas de café encima, salía como alentando en la cancha de fútbol, salía a las tribunas, era una locura. Con motosierra, pues. Con motosierra, muy agresivo, diciendo cosas muy tremendas. Y la pregunta es, esa personalidad que es tan fuerte, tan hasta violenta, podríamos decir, si no hubiera tenido esa personalidad, hubiera llegado al lugar donde estaba. Seguramente no, hubiera sido otro político más que tenía que hacer una carrera. Él fue un disruptor absoluto, o sea, rompió todos los esquemas, rompió todas las formas tradicionales de la política. Por eso es que ahora en Latinoamérica la antipolítica es lo que manda. O sea, la gente está cansada de los políticos y él en estricto rigor no respondía a esos patrones. Entonces, lo que hizo en la segunda vuelta fue aminorar, pues, o sea, bajó un montón, bajó las revoluciones un montón, dejó la motosierra, ya no era, incluso en el debate se aguantó todas las provocaciones que le pegó Massa de una manera increíble. La mayoría de analistas decían, ganó Massa, le pegó una paliza, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que también un poco los medios de comunicación querían que gane Massa porque le están contentos con el status quo y con Milei están en la incertidumbre más. O sea, igual los medios de comunicación, si ganaba Massa, iban a hacer oposición y listo. O sea, las grandes empresas mediáticas. Y entonces, eso es una paradoja muy interesante que la logró bajar. Y la segunda, es que si es que hubo un discurso que fue transversal siempre a Milei, fue la lucha contra la casta política. Les dijo de todo, ladrones, parásitos, tiros, les dijo absolutamente de todo. Pero al final tuvo que pactar con la casta para llegar. O sea, y zurdos hijos de no sé qué. Entonces, eso también había ya una carga de otros características. Pero fíjate, o sea, mira, ¿quién más casta que Macri, Bullrich, Randazzo, todos los políticos que están ahí, Larreta, todos, Vidal, toditos, son casta política en estricto rigor, porque él no solo iba contra la casta peronista, sino contra Macri también. Entonces, en la segunda vuelta, esta alianza que logró hacer con Macri y con Bullrich, le bajó también ese nivel de estrés. Y yo me acuerdo una intervención de Macri que me pareció fabulosa. De Macri. Sí, fabulosa, porque le calmó a la gente, porque toda la gente estaba que va a vender los órganos, que va a cerrar todo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y Macri dijo, no, tienen que entender que todas estas cosas va a pasar por el Congreso y por el Senado y ahí le vamos a parar. O
O sea, le llevó calma a la gente, porque evidentemente no es que el presidente llega y hace lo que le da la gana, para eso tiene una Cámara de Representantes, en este caso 2 cámaras incluso, y donde no tiene mayoría, entonces, y los gobernadores son todos de Macri, el peronismo está de retirada porque casi todos los gobernadores, acordémonos que los gobernadores en Argentina son de elección popular, no son designados por el presidente como aquí, casi todos son de Macri, entonces ese acuerdo le bajó la tensión de que la casta, de que no sé qué, no sé cuánto, y que él va a poder tener un margen de gobernabilidad. Yo no creo que se va a aliar con el peronismo, creo que va a seguir a la alianza con Macri y con Bullrich, porque además es naturalmente, ideológicamente más afín, y no solo eso, sino que por la cantidad de senadores, de congresistas y de gobernadores que tiene, le va a permitir un margen de gobernabilidad, pero también le va a controlar, y eso es lo bueno. O sea, también tenemos que entender que en las democracias liberales, esta separación de poderes que hacen check and balances, como dicen los gringos, es bueno, porque si es que se tira demasiado la locura, entonces, por eso es que los mercados están tranquilos y ven que con las decisiones básicamente económicas que va a tomar, va a ser mejor, porque le va a volver a insertar a Argentina al mundo cuando Argentina se cerró, era el país más cerrado del Mercosur, y además va a privatizar muchas empresas, eso sí, no tengas la menor duda, eso sí, va a privatizar un montón de empresas, y eso evidentemente va a traer inversión nacional y extranjera que va a ayudar a que los mercados entren a la Argentina. ¿Y tú crees que la dolarización sí va a concretar? O sea, yo creo que es una oferta de campaña que no va a poder dejar de cumplir, porque el argentino, ya en Argentina está dolarizado de facto. O sea, tú en cualquier parte donde vas, ya te piden los dólares directamente. Ya los pesos, es increíble. Cuando tú cambias un poco de dólares a pesos, pareces narco ahí en una mesa contando los billetes. Es una locura, ya, o sea, entonces... Pero una cosa, es muy importante esto, Milei ofreció dolarizar a dólar de mercado, no al dólar blue. En Argentina funcionan estos 2 dólares paralelos. El blue, que es el oficial, que es una mentira más grande que una casa, porque ese está a 350, 390. En la realidad, cuando tú caminas las calles de Buenos Aires, sabes que el cambio está a 1.000 pesos. Y entonces Milei ofreció cambiar a precio, a dólar de mercado. Eso necesitas una inyección de dólares, pero gigantesca. Él dice que ya tiene hablado con algunas multilaterales y algunas instituciones que van a poner esa cantidad gigantesca de dólares que necesita la economía para dolarizarse. Y además, acuérdate que eso va a ser una cosa muy fuerte, porque de alguna manera se van a licuar un poco de los ahorros y del poder adquisitivo. Sí, claro, como nos pasó a nosotros. Nosotros ya lo sabemos. Ya saben. Francisco, entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo será el gobierno de Milei? Es un poco en atención a lo que usted señalaba en la primera intervención. Sí, lo primero es mirar qué es lo que va a pasar internacionalmente con Milei. Respondiendo un poco a la pregunta, porque efectivamente se necesitan que ingresen los dólares. La vez pasada conversábamos de que Argentina al día de hoy recibe aproximadamente 15.000 millones de dólares en inversión extranjera, teniendo los problemas que tiene. Ahora, sabiendo que puede trazar buenas relaciones comerciales y económicas, principalmente con Estados Unidos, Israel, que es lo que ya ha mencionado que va a ser sus 2 primeros viajes, es decir, sus faros a los que igual se va a pegar a iluminar es Estados Unidos y es Israel. Países que seguramente el año que viene Estados Unidos en elecciones podría cambiar al Partido Republicano, como podría cambiar a Trump. Las encuestas indican que sí, que sería Trump el candidato a vencer. Si es que tiene un buen manejo de su política internacional, y esta política internacional, que si bien es volcánico en su carácter, pero no varía en su discurso. O sea, es lo interesante de él. Puede ser volcánico, explosivo, agresivo, gritón, pero al mismo tiempo no varía su discurso desde el año 2014. Uno puede ver las presentaciones de él y es sistemáticamente lo mismo. Entonces, esa es una buena señal para los mercados. Una buena señal, una certeza, ¿no? Da cierta certeza. No va a llegar al poder a interponer políticas no discutidas, no pensadas, no reflexionadas, sino que al menos desde el punto de vista económico ya sabemos lo que va a hacer, ya sabemos a qué atenerse, y parece que al mercado le gusta lo que está proponiendo. Ahora, eso a nivel internacional. A nivel interno sí que va a tener, como lo mencionaba hace un minuto, una batalla mucho más grave, que es poder llegar a acuerdos, la gobernabilidad. Con la legislatura, digamos. Con la legislatura. Él tiene siempre la herramienta de la consulta popular, que él la mencionó también como una de las posibilidades eso, ¿no? En caso de que la Asamblea, bueno, la Cámara de Diputados, la de Senadores pueda bloquear alguno de estos proyectos, tiene siempre la salida. Deberá hacerlo y deberá hacerlo rápido mientras goce de popularidad, porque también sabemos que el pueblo argentino, muy parecido al pueblo ecuatoriano, es un poco ansioso, ¿no? Claro. Quiere los resultados ya, quiere ver el cambio, quiere la dolarización a la semana que viene. Entonces también habrá que medir rápidamente los tiempos y ver si dentro de los 6, 7 primeros meses
se puede implementar ya la dolarización. De lo que él mismo nos ha dicho, es algo que tomará al menos un poco más que esos 6-7 meses iniciales, pero al menos iniciar con este programa puede ser importante para traer estabilidad. Ahora, Francisco, lo que hemos seguido, lo que se ve en las transmisiones, en los despachos, en fin, y coincidiendo con lo que decía Alejandro, él es un gran actor, digamos, esto que él ha dicho, histriónico, es un gran actor, es un gran campañero, es un tipo que atrae, que genera posiciones, en fin. Una cosa es ser un buen candidato y otra es ser un buen presidente. ¿Qué tal será como político? ¿Qué capacidad de maniobra, de muñequeo, de manejo? Eso no lo sabemos todavía. Bueno, tenemos... Salvo la experiencia legislativa, ¿no? Exacto, tenemos algo de la experiencia legislativa en donde realmente no se puede medir su capacidad de mando, de dirección, que es muy distinto a la capacidad que uno puede tener de legislador. En el caso del legislador, si uno está en contra, vota en contra. Si no quiere una sesión, no asiste a la sesión. Pues si quiere oponerse, pero no avanza. Esto es una faceta, pero la faceta importante es la capacidad de mando, la capacidad de seguir, de mandar y que la gente le siga. Pero eso sí creo que tiene. Yo cuando uno mira los mitines que te ha tenido, la capacidad de convocatoria que tiene, uno ve que aparecen 200,000 personas de la nada. Seguramente no con sanduchitos, pero bueno, llegan ese número de gente. Es que atrae, es decir, como candidato se atrae, pues. Es atractivo en cuanto a su discurso, fácil de digerir, porque a un economista no siempre se lo digiere fácilmente, pero él, bueno, con ejemplos, explicando de manera sencilla cómo funciona la política, y él hace un ejercicio que es muy sencillo y dice, no puedo gastar más de lo que produzco. Entonces, el gran problema de Argentina es que tiene un gasto público muy elevado, y no tiene los ingresos para soportarlo. Entonces, con algo tan sencillo como eso, creo que ha sabido transmitir el mensaje a los jóvenes. Pero es que esa es la prueba que él tendrá, porque hay un Estado, como ha ocurrido con muchos países donde se han presentado gobiernos de estas características, un Estado muy grande. Y entonces, romper eso, Alejandro, no va a ser tan fácil, supongo. Yo, Andrés, realmente a lo único que le tengo miedo es a la calle, no a la casta política, a la calle. Y te voy a explicar por qué, cómo funciona la política del populismo en Argentina. El populismo en Argentina acopta primero los gobiernos locales, los gobiernos seccionales, y a través de eso contrata lo que se llaman los punteros. ¿Qué son los punteros? Son operadores políticos que recaudan plata del Estado, del gobierno, y reparten en dádivas a la gente que les apoya. Entonces, tú estás cerca del intendente de tal partido, del intendente de tal lugar, y entonces recibes las dádivas, recibes los bonos, recibes las ayudas. No estás, te cortan. No solo eso, sino que además los punteros se han combinado con las barras bravas de los equipos de fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Si es que tú, encima de que no estás y te cortan las ayudas, las barras bravas van y te aprietan. O sea, tú, por ejemplo, no puedes pintar siendo un opositor una pared porque viene la barra brava y te despedaza. No solo eso, sino que además las barras bravas son los principales microtraficantes de droga en el conurbano bonaerense, donde, por ejemplo, en el oeste, en el partido de La Matanza, donde viven 6 millones de personas, la droga circula, pero libremente. Entonces también tienes un problema ahí. Y no solo eso, sino que tienes los sindicatos, tienes los piqueteros, tienes las organizaciones sociales, muy fuerte, ¿no? Y la calle. Mire que durante los gobiernos peronistas la calle es prácticamente de ellos. Tú has visto cómo cierran la 9 de julio, pero todos los días. La 9 de julio es la avenida más ancha del mundo. Se van a gloria los argentinos, siempre dicen la calle más ancha del mundo, la avenida. Pero en realidad son 10 carriles y los cierran y después vienen en buses alquilados y después dejan hecho una desgracia y la gente y por eso es que yo decía el voto bronca, la gente les tiene bronca porque no pueden ir a trabajar, pues. Entonces yo lo que más tengo miedo que fracase mi ley no es a la economía, no es a la política, es a la calle, porque el peronismo se ha encargado de hacer un clientelismo salvaje que todo el mundo vive de ahí. ¿Qué va a pasar cuando ya no viva la gente de ahí? ¿Cómo van a reaccionar? Esta gente es muy organizada y súper agresiva, Andrés Carrión. Súper agresivo. Son gente tremenda que cuando van en manada producen fenómenos de histeria colectiva salvajes. Yo he visto destrozar absolutamente todo lo que pasa por adelante de ellos. Entonces a mí me da miedo. La imagen esa de las barras bravas. Pero, no tienes idea. Son gente muy peligrosa, son muchachos importantes de tamaño, además, que van con todos armados y es una cosa peligrosa. Entonces yo no sé cómo va a reaccionar la calle cuando empiecen las primeras medidas de recorte de todas estas ayudas que está prometiendo Milei. Eso es lo que a mí más me asusta de lo que pueda pasar, mucho más que la parte política o la parte mediática que creo
no va a ser demasiado Bueno, pero lo inconveniente. fundamental para contrarrestar esto que tú estás señalando es la economía. O sea, si la economía la logran resolver y recuperar, vamos a Pero tener... es que la economía en Argentina se ha basado en las dádivas, se ha basado en el clientelismo. Entonces, cuando cortas eso, a gente, se han viralizado videos de redes sociales en donde hay gente que dice, ya a mí no me gusta trabajar. ¿Qué demonios? A mí no me hagan trabajar si yo recibo el plan ayuda, yo recibo la asignación universal por hijo. Mira, en Argentina... Esos son como los bonos de Claro, desarrollo humano. los de la Cristina te premian por cada hijo, se llama asignación universal por hijo. Por cada hijo que tienen te dan un bono. Y los papás, Claro, imagínate. hijos. Por eso es que solo en Buenos Aires viven 15, 16 millones de personas. Pues es una cosa, una explosión demográfica impresionante. Cuando en la capital federal viven 4 millones y medio. En el conurbano bonaerense, afuera de la General Paz, viven 16 millones de personas. Por eso es que Argentina tiene el problema que es Buenos Aires centrista. Entonces el interior de la Argentina parecería no importar, porque todo pasa en Buenos Aires, todo pasa ahí. Y ahí también pasan los problemas más graves y estas nuevas, hay cinturones de miseria, llenos de drogas, llenos de punteros políticos. Eso es lo que a mí me produce realmente miedo. La descomposición social, digamos. Es una degeneración absoluta. Y lo peor, lo que te digo yo y lo que he sentido cuando yo converso con mis amigos de allá, es la pérdida de la cultura del trabajo. El argentino, pues vea, como esos no tienen este problema de discriminación racial porque todos son descendientes más o menos de europeos, no somos como aquí que somos medio racistas con el chofer o con el taxista. Esos no tienen ese problema porque se parecen, pues. Claro. Entonces, allá se respeta al trabajador de una manera increíble, seas plomero, seas gerente de banco. Mira, yo alguna vez estuve con un gerente del Citibank en Buenos Aires y fuimos a comer y el mesero le preguntaba de la situación económica al gerente del Citibank. No tienen este problema de relación. Entonces la cultura del trabajo era lo que más le gustaba al argentino. O sea, los que trabajaban. Claro, pues yo decir tengo laburo era símbolo de respeto en Argentina, de lo que tengas. No importa si eras taxista o no importa si es que eras gerente de banco. Tener laburo era signo de respeto. Todo esto se ha degenerado por esta maldita política asistencialista que ha matado la cultura del trabajo. Francisco, por favor, su opinión de esto. Las calles y ese otro escenario que no es el político, no es el del Parlamento. Sí, y hablando simplemente de cifras, porque creo que Alejandro hace muy bien explicando el sentir y la realidad. Hablando de cifras, no nos olvidemos que 51.7% de los argentinos recibe algún tipo de ayuda. 51.7% de los argentinos recibe algún tipo de ayuda, algún tipo de asistencia, es parte de algún tipo de programa. Y eso era parte del miedo que se tenía, entiendo yo, por parte del partido de Javier Milei en su momento, porque si es que tengo a 51% de los argentinos en riesgo de perder algún tipo de bono de prebenda, existe la posibilidad de que no voten a favor mío. Claro. Pero imagínense tan grave la situación que pese a que se iban a perder, y se sabe que se va a perder algún tipo de asistencia, pese a eso, la gente ha preferido votar por el candidato que ofrecía alguna salida, que ofrecía alguna alternativa, así sea la alternativa económica y la alternativa de trabajo, que es la que está ofreciendo ahora Milei. Ahora, cambiar la mentalidad de un pueblo que en este momento está pensando más en qué tanto bono puedo recibir, es difícil. Y creo que por eso, con cierto atino, Milei habla de un programa de 35 años, de los cuales él, asumo y de lo que entiendo, espera quedarse a lo mejor un primero y un segundo mandato, nada de dictaduras, nada de estados totalitarios, porque eso estaría en contra pues de la visión democrática. ¿Por cuántos años el periodo presidencial? ¿Qué, 6 años creo que son? 4 años. 4 años. Entonces él piensa una reelección. Lo ha dicho sin ser tan directo, pero lo ha dicho que sí, él esperaría una reelección, pero nada más, pese a que su programa es de 35 años. Entonces lo que él dice, en 35 años puedo regresar a Argentina a ser primera potencia mundial, haciendo todos los ajustes que se tengan que hacer, pero también es necesario saber que no todo es la economía. La economía ciertamente es la base, pero el tema cultural, el cambio de este chip de la cultura de no trabajar y recibir beneficios, eso es algo que también va a durar algunos años hasta para poder lograr que las nuevas generaciones que ya no se vayan de Argentina, se queden en el país con las ganas de trabajar y de producir para el país. Argentina es un país enorme, de una economía, medio entre comillas, muy potente, sí. pero ¿cuáles son los sectores más sensibles en esto? A nivel de exportación, sí. Son número 1 en productor de soya. De soya, ¿no? Son de soya. Fabrican también, está en el tema automotriz también, la industria automotriz.
pero en general materias primas también, industria alimentaria es importantísima y por eso es tan importante para ellos el poder mantener los niveles de inversión extranjera que han mantenido. Imagínense, si es que en la crisis que tienen 15,000 millones, nosotros no llegamos ni a 700, entonces es importante, ¿no? Seguir trabajando en esas áreas es importantísimo, fortalecer las relaciones comerciales con sus principales socios comerciales, y ahí va a tener una gran disputa, ¿no? Porque finalmente ha dicho que con países totalitarios y de izquierda no quiere tener nuevas relaciones comerciales. Va a tener dificultades con Lula, pero Lula probablemente va a tener buenas relación con Estados Unidos según y con toda Europa seguramente. Con Trump, digamos. Sí, seguramente. Entonces yo supongo que él buscará más bien esos mercados, buscará mercados asiáticos, no necesariamente el chino, pero sí otros mercados asiáticos, relaciones igual. Él ha hablado que no necesariamente quiere tener relaciones con Rusia por el presidente totalitario que tiene ahora mismo, pero bueno, que la gente es libre de hacer las relaciones comerciales y económicas que quiere. Él como presidente no, pero la gente sí podrá hacerlo. Y al abrir esta puerta, pues yo creo que se podría facilitar a que incremente las personas que trabajan, el ingreso de inversión extranjera, la producción, y que esto pueda traer esa paz económica que ahora mismo el pueblo necesita. Claro, vamos a estar pendientes de lo que ocurre con Argentina, porque tiene que desarmar todo esto que ha ocurrido durante 60, 70 años, y tiene que construir algo para estas propuestas o iniciativas diferentes, ¿no? Es complejo y Macri no lo logró. Macri no lo logró. Pese a todas las buenas intenciones, pese a todos los aciertos que tuvo, fue muy difícil en el gobierno de Macri lograr desarticular todos estos planes sociales, todo lo que existía, porque eso le podía costar la misma presidencia. Vamos a ver si Milei, con un poco más de interés y de valor, logra realmente romper con estas estructuras, que no es sencillo, como decía Alejandro, que están enquistadas ya en la sociedad, que son parte del día a día, y miraremos cómo él intenta encontrar la solución a este, digamos, crucigrama casi imposible de descifrar, que es la realidad argentina, ¿no? No sé si quieras agregar algo, ya vamos cerrando, por favor, Alejandro. Sí, o sea, yo creería que todas estas personas que uno les ve así demasiado histriónicos, tú diste en el clavo hace un momento, Andrés, dijiste una cosa, que una cosa es la comunicación de campaña y otra cosa es la comunicación de gobierno. En una comunicación de campaña tú haces promesas, en el gobierno tienes que cumplir certezas. Claro. Y eso ya es distinto. Mira, Trump, acuérdate todo el miedo que tenía el mundo entero por un loco, y mira que no pasó nada. El status quo, el grueso de la opinión pública y de los grupos políticos le van a tener que moderar un poco a Milei, no va a poder hacer todo así. Yo creo que incluso las relaciones comerciales con países como China y con Brasil van a seguir. Él podrá decir lo que sea, que es un zurdo de tal y cual y que el chino es otro, podrá decir lo que sea. Y regresa a ver a otro lado y claro, por aquí pasan los contenedores. El comercio es otra cosa, claro. Pues él sabe perfectamente que esos mercados no son nada despreciados. Yo creo que se va a tener que moderar de algún modo, pero lo que sí yo creo es que Macri a la final vino con una propuesta pseudo liberal y terminó siendo menos que un socialdemócrata, ni siquiera un reformista. O sea, entonces yo lo que creo es que si es que Milei no cumple, él es un libertario, más que un liberal, es de la escuela austríaca de economía, en donde ahí sí es liberalismo puro, mercado puro. Si cumple este tipo de cosas y atrae a la inversión y atrae a los mercados, creo que la situación económica puede mejorar para ir desarmando paulatinamente todo este enquistamiento. Y una cosa muy importante, la corrupción. O sea, yo creo que si es que Milei tiene que escoger muy bien a su gente, porque si es que hay algo que está cansado la gente en Argentina, es de lo corruptos que han sido los K, porque han sido unos ladrones, pero impresionantes, han robado de una manera increíble. Recién un intendente de Lomas de Zamora, que es uno de los partidos más importantes del conurbano bonaerense, le encontraron con una chica en un yate de Marbella, sí, pues, o sea, sí. Una semana, y a la chica le allanaron la casa. Era como el alcalde, ¿no? Sí, exacto, se llama intendente, sí. Pero es como el alcalde. Y a la chica le allanan la casa, una chica que se dedicaba a la prostitución VIP, y le encuentran $600,000 en efectivo cuando ella se declaraba como monotributista, o sea, facturaba como monotributista, y le encontraron 3 millones de pesos uruguayos y unos relojes impresionantes. Oye, ¿y sabes qué pasó, Andrés? En ese municipio volvió a ganar el peronismo. Así ahora. Porque yo te digo, porque todo esto que está enquistado, claro, están medrando de eso y no van a querer. Entonces no van a cambiar, no. Y si roban, ven para otro lado. Hay gente, pero sí, se viralizó recién un video unos días antes de la votación en donde a una señora le decían que si iba a votar por Massa o Milei, y decía: yo prefiero el ladrón que el loco. O sea, hay gente que está totalmente cómoda viviendo con la corrupción. Pero es el concepto nuestro, ¿no?
que roben, Claro. pero que hagan obra. Exacto. Y tal vez una preguntita que es difícil saber con la distancia es ¿qué pasará con las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas ya sabemos cuando se produjeron las dictaduras militares de Videla y tal. ¿Qué estará pasando? Bueno, yo creo, yo ahí sí es una crítica que le hago yo mucho a Milei, que no me gusta. Él ha sido medio condescendiente con el tema de la dictadura, para ganarse también las fuerzas. ¿no? Sí. Ha negado los 30.000 desaparecidos de la dictadura, ha dicho que fueron muchísimo menos, ha dicho que además el argumento de los militares, pues los argentinos dicen el argumento gorila, que es que hubo una guerra, no es que hubo una dictadura, hubo una guerra, que los comunistas estaban en guerra con el pueblo y que por eso los militares les masacraron y les mataron. Entonces yo creo que por ahí más bien no va a tener mucho, porque el discurso es pro militares y pro a todos estos generales que están ahora en el mando de las Fuerzas Armadas. Eso ocurre mucho en Chile igual, ¿no? Los que están a favor de Pinochet son los de la derecha, la gente de Así ese es. orden que están. Bueno, va a ser un momento muy interesante, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que va ocurriendo cada día en Argentina. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de esta tarde. Han estado aquí en la cabina central Alejandro Zavala, él es consultor político y es conocedor de la realidad política argentina, en atención a que vivió algunos años allá. Y Francisco Paredes es un experto en derecho internacional que ha seguido los acontecimientos argentinos también y que ha estado atento a las campañas y al proceso que se concretó ayer en toda Argentina. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Francisco. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, visitará Estados Unidos e Israel antes de su ceremonia de investidura. Regresando